tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Clau. Siempre noticias a las 17 puntualmente, como todos los días. Vamos a tomar contacto ya mismo con Marco Bustamante, que está en la comisaría. El tema relacionado con la Federación Universitaria. Marco, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos en la comisaría 30 de Barracas. Vamos a hablar con Santiago. Santiago es vocero de la fuga. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? ¿cuál es la situación de su compañero detenido? Bueno, actualmente estamos esperando la liberación de nuestro compañero, ya lo tienen detenido desde las primeras horas de la mañana, donde nos movilizamos al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, reclamando contra el fraude del rectorado y de las agrupaciones estudiantiles que responden a Cambiemos en el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires. ¿Y en qué marco se da esa detención? Bueno, nosotros nos movilizamos en el día de ayer, nuevamente nos movilizamos en el día de hoy, y la respuesta que encontramos por parte del rectorado y del gobierno de la ciudad fue un enorme despliegue policial con infantería, con policía, con patotas dentro del rectorado de la universidad, donde no nos quisieron dejar movilizarnos de forma pacífica, donde fuimos a reclamar contra el fraude. Te repito, venimos de un fraude escandaloso el último sábado, donde Nuevo Espacio, la Franja Morada y el PJ convocaron un congreso trucho, donde trucharon delegados para intentar arrebatarle la conducción a la Federación Universitaria de Buenos Aires, a un frente independiente de lucha que viene protagonizando enormes batallas. No es casualidad que hoy en día tenga el pañuelo verde puesto, ya que la fuga es pionera en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Venimos de organizar un plebiscito de más de 35.000 votos. Ahora bien, Sí. hace un rato yo hablé con representantes de la Universidad de la República. Dijo que es un tema del estudiantado. Tal cual. Este es un tema que responde estrictamente a los estudiantes y por eso no entendemos qué tiene que hacer el rectorado de la universidad, el Consejo Superior, interviniendo en un tema así. Esto se resuelve en las elecciones estudiantiles, donde es el movimiento estudiantil que tiene que decidir qué orientación quiere para su federación, para su organización gremial. Por eso repudiamos la intervención del rectorado y particularmente una intervención represiva que hoy cuenta con un compañero detenido. Sobre los incidentes de esta mañana, ¿qué tienen para decir? Sobre los incidentes responsabilizamos al gobierno de Larreta y al rectorado particularmente. Nosotros nos movilizamos, estudiantes de la universidad, del CBC, y nos encontramos con la infantería, con vallas, no queriendo escuchar el reclamo que llamamos el movimiento estudiantil, y nos encontramos con una violenta represión que es lo que se pudo ver en todos los medios y en todas las redes sociales. Permítame que mis compañeros en el piso puedan revisarle preguntas. Gracias, Marco. Hola, Santiago, Claudio, Josefina. Te saluda y todo el equipo de Siempre Noticias. Antes que nada, preguntarte por qué vos denunciás, o sea, todos, ¿no? Denuncian fraude. Eso por una parte. Y por otro lugar, analizar juntos la alternativa, la manera en la que ustedes intentan ingresar para pedir ayuda, para intentar hablar. Si esta es la única forma que ustedes encontraron para poder llegar a un diálogo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, en primer lugar denunciamos un fraude por un problema muy elemental. Las agrupaciones que responden a Cambiemos y al PJ vienen de truchar 2 delegados en un congreso trucho que fue convocado sin el quórum necesario para convocar un congreso de la Federación Universitaria. Ellos se arrogaron una supuesta mayoría inexistente y que para conquistar un supuesto quórum y una mayoría que los consagre como una supuesta nueva presidencia, trucharon 2 delegados, Luz Asman de la Facultad de Ciencias Económicas y a Moretti de la Facultad de Filosofía y Letra. La contracara de eso el día sábado fue la reunión de 65 delegados, es decir, de la mitad de los delegados que tiene la Federación hoy en día, reunidos denunciando el Congreso trucho que convocó la Franja Morada, Cambiemos, y mostrando que finalmente no es la voluntad del movimiento estudiantil tener una federación que responda directamente a las autoridades y al gobierno nacional. Está bien, ahora... Por otro lado... dale. Sí. Perdón, dale, nuestra seguí. movilización... Sí. Nuestra movilización, si nosotros convocamos el sábado esto que te dije, esta reunión de los 65 delegados, convocamos conferencia de prensa que contó con un enorme apoyo de los organismos de derechos humanos, Nora Cortiñas, personalidades políticas, organizaciones sociales, y en el día de ayer nos movilizamos de forma pacífica. Lo que nos encontramos fue una patota del rector de la Universidad Barbieri, del vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Emiliano Jacobiti, que con matafuegos,
con piñas, con sillas, nos quiso sacar, nos quiso silenciar nuestro reclamo y por eso hoy reforzamos nuestra movilización nuevamente y lo que nos encontramos ya no fue simplemente con una patota, sino con todo el rectorado vallado y con la infantería no dejando llegar al movimiento estudiantil al rectorado. Bien, sin embargo, Santiago, te cuento que allí estaba la Inspección General de Justicia, a quien ustedes no reconocen, sin embargo tiene una validez intocable, por un lado. Por otro lado, todo esto ya está en el Juzgado Criminal y Correccional número 1, donde están las cámaras de seguridad, y se ve que son los alumnos quienes manipulan los matafuegos. Con respecto a esto, ¿qué me puedes decir? Con lo primero te respondo que el día sábado, en el Congreso Trucho convocado por estas agrupaciones, una delegación se hizo presente junto a los 2 delegados que trucharon, y en paralelo la reunión de 65 delegados contó con la firma de un escribano público que acreditó la acreditación y la firma de los 65 delegados que repudian el intento de copamiento de la Federación por parte del rectorado. Y lo de los matafuegos es una burda maniobra del rectorado y de estas agrupaciones para defenestrar al movimiento estudiantil, para intentar marchar a una federación que desde hace 17 años lucha junto a los estudiantes, junto a los docentes, junto a los trabajadores, y que en los videos que nosotros circulamos y que invito a toda la ciudadanía a verlo, a meterse a nuestras redes sociales de la Federación Universitaria, sí, a nuestro nosotros Twitter, lo a nuestro vimos, Instagram, muestra claramente cómo la patota del rectorado es la que abre los matafuegos contra los estudiantes que nos movilizamos de forma pacífica el día de ayer y el día de hoy. ¿Y cómo se identifican? ¿Cómo sabemos que es la patota y no son ustedes mismos? Muy claramente. En primer lugar, se ve en el video estudiantes tranquilos caminando por adentro del rectorado. Sí. Y por otro lado, se ve que cuando abren la puerta sale patota del rectorado con un matafuegos, sí, que incluso había una cantidad de estudiantes movilizados en la puerta de afuera. Denunciamos esto porque había compañeros que se estaban intoxicando, que no podían respirar. Ajá. Y no los dejaban salir, los tenían encerrados, rehenes, tirándole matafuegos por abajo de las puertas. Santiago, ¿cuál es el próximo paso que van a implementar ustedes? En primer lugar, nos vamos a quedar movilizados hasta acá, hasta la liberación de nuestro compañero. Sí. Y desde ya anticipar que desconocemos la resolución que hoy tomó el Consejo Superior, que como dije anteriormente, no tienen nada que hacer en una organización gremial de los estudiantes, y naturalmente vamos a seguir defendiendo el carácter independiente y de lucha de la Federación Universitaria de Buenos Aires hasta que se realicen las nuevas elecciones de la universidad, y va a ser el movimiento estudiantil el que diga qué federación y puesta al servicio de quién quieren tener la fuga. Bien, te voy a hacer una de las últimas preguntas, quizá la última. ¿Cuál es la función de la Federación Universitaria? La Federación Universitaria la recuperamos hace 17 años. Su principal función es la defensa irrestricta de los derechos del conjunto del movimiento estudiantil. Sí. En un marco, por ejemplo, de vaciamiento y de recorte presupuestario, es la fuga que otorga becas de manera irrestricta al conjunto de los estudiantes, pero que principalmente es la herramienta gremial de todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la que organizó la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, sí, la que estuvo el 14 y 18 de diciembre enfrentando el saqueo de los jubilados, y la que estuvo en cada lucha del movimiento popular argentino desde el 2001 hasta la fecha. Bueno, Santiago, por favor, no te vayas, quédate un ratito ahí, vamos a seguir conversando en unos minutos, pero tenemos que seguir porque en nuestros estudios, como de costumbre, hay un montón de invitados que nos van a ayudar a aclarar todas estas situaciones. Una de ellas es Ileana Celotto. Ileana, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo estos momentos con nosotros. Y el tema que nos convoca hoy tiene que ver, por un lado, ¿cuál es tu opinión respecto de la máxima tensión, esto que vemos allí en la Federación Universitaria de Buenos Aires? Y por otro lado, después vamos a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Chubut, 100 días sin clases, etc. Paso a paso, ¿qué opinás de las imágenes que estamos viendo? Bueno, en el día de ayer estuve yo como secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires en la conferencia de prensa convocada por la Federación Universitaria de Buenos Aires. No solamente estuve yo, sino que hubo un sinnúmero de personalidades políticas y sindicales con un comunicado de apoyo de organismos de derechos humanos que no pudieron hacerse presentes porque estaban en el puente Pueyrredón. Y ahí señalé el apoyo incondicional
de nuestro sindicato a lo que está planteando la Federación Universitaria de Buenos Aires. ¿Qué está planteando? Nosotros sostenemos Sí. que los sindicatos, ya sean de trabajadores como de estudiantes, tienen que ser independientes de las patronales, de los partidos políticos patronales y en este caso que hablamos de la universidad, de las gestiones universitarias. ¿Cuáles de son los consejos partidos directivos políticos patronales? y superiores. Bueno, justamente lo que dirige la Universidad de Buenos Aires es un cogobierno, pero un cogobierno integrado por sectores que provienen de Cambiemos, sectores que provienen del PJ y sectores que provienen del kirchnerismo. Sí. Claramente, hoy la votación que hubo en el Consejo Superior, donde solamente 5 votantes fueron a favor a favor del reclamo de la FUBA, o sea que no votaron lo que planteaba el Consejo Superior, demuestra que todos los demás consejeros estaban en un total acuerdo. ¿Pero por qué se denuncia fraude? ¿Qué fue exactamente Mira, lo que te lo sucedió? explico muy claramente. Se convoca un congreso de la FUBA en base a una junta representativa. Esa junta representativa tiene que tener quórum para poder funcionar. Esto fue la jornada de ayer. Eso fue la otra semana. Bien. Convocan a un congreso para el día sábado sin tener el quórum necesario para la junta representativa. Lo cual es Pero ilegal, además, eso. son 66, Claro. 66 delegados los que tenían que haber en el congreso. Lo cual Pero ya desde además- ese primer momento, ¿Cómo? desde el primer momento ya se está hablando de que hay una irregularidad ahí. Totalmente, de 2 delegados aparte. Cuando se constituye o pretenden constituir Sí. el Congreso el día sábado, se presentan 2 delegados con nombre y apellido diciendo que ellos no van a dar quórum a esa sesión. Y hay un acta que lo tienen todos los compañeros de la FUBA, firmada por un escribano, avalada por un escribano público, en la cual se constata que esas 2 compañeros estudiantes plantean que no dieron el quórum. Entonces, ¿se acuerdan ustedes el caso del Diputrucho? Sí. Que Sí. lo sentaron para que haya un voto para voto más, avalarlo. sí. Bueno, acá fue un manejo bastante similar. O sea, lo que hicieron fue usurpar esos 2 lugares de esos 2 delegados que dijeron yo esto no lo quiero avalar y pusieron a otros 2 que los compraron obviamente de alguna forma. Son compras políticas, son compras con dinero, son compras con promesas y eso es lo que se está denunciando como una maniobra fraudulenta. Bueno, acá viene Luna, una compañera del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Hola Luna. Ella puede por ahí incluso ampliar más los detalles, pero además la FUBA funciona en función de centros de estudiantes. 8 centros de estudiantes dijeron sobre 13. 8 Bueno, sobre vamos, 13. la presentamos Espérate. a Luna entonces, si te Luna parece. Bueno, perdón. Palmada. Sí, yo soy secretaria de Mujer y Géneros de la FUBA. Ajá. Estábamos hablando justamente, habrás escuchado, de lo que sucedió. Y recién Ileana dijo algo que a mí me hizo un poquito de ruido. Dijo que eran 8 y 5. 8 que están en contra, 5 a favor, digamos. 5 con el gobierno, 8 en contra. Pero escuché decirlo como si los 5 no tuvieran legitimidad. No, son 8 que están en contra de la maniobra fraudulenta Ajá. y 5 que avalan esta maniobra fraudulenta, este congreso trucho que armaron para sacar una FUBA ilegítima. Luna, ¿vos estabas ahí? Claro, los centros de estudiantes funcionan sobre la base de comisiones directivas. Las secretarías son distribuidas por el voto democrático de los y las estudiantes que votan todos los años. Sobre la base de eso se reunieron, deliberaron estas comisiones directivas. A pesar de que los tiempos fueron muy cortos y realmente fue un congreso, lo del sábado pasado, fue muy bochornoso, convocado de manera unilateral, de un día para el otro, ¿Cómo se etcétera. convocó? Se convoca de manera unilateral a partir de la promoción por parte de algunos presidentes y presidentas que han sido desautorizados, en el caso de Agronomía y de Sociales, por ejemplo, por las comisiones directivas, que mayoritariamente no coinciden con esto. Agronomía y Sociales están dentro del grupo de los 8. Claro, lo más importante a destacar es lo siguiente. Los delegados y delegadas, yo soy delegada de Filosofía y Letras, además, por ejemplo, son distribuidos de acuerdo al voto de los estudiantes. Está claro que cada lista política tiene un programa, propuestas, incluso en algunos casos una fisonomía política. Es interesante ver cómo todo esto es una maniobra de principio a fin. El principio de esta maniobra inició con la compra y venta de delegados, es decir, hoy en día tenemos una lista única que se dice ser... Pero pará, lo que estás diciendo, compra y venta de Sí. delegados, es gravísimo. Exactamente. O sea, ¿y cómo detectan ustedes que compran
el interés de un delegado. Pero perdón, en las facultades sociales también sucedía Por lo supuesto. mismo. Yo soy Mira, te voy egresada a de la dar un Universidad de ejemplo. Buenos Hay Aires. una agrupación que se llama Miles. De sociales es y una pasaba lista. exactamente lo Se mismo. llama Sí. Terminó como- votando una lista con el Miles PRO. sí. No se entiende cómo es que una agrupación con 3 delegados termina dándole quórum al PRO y a la UCR si no fuese porque hay prebendas del tipo políticas, académicas y financieras. Lamentablemente es un poco lo que está ocurriendo, ha llegado al extremo. Les voy a dar un ejemplo en criollo. Sí. Imagínense que el Congreso de la Nación tiene diputados y diputadas que son electos de acuerdo a un listado, de acuerdo a una boleta. Imagínense que en una sesión se pretende sentar una persona que estaba dentro de ese listado, pero quizás era la número 20. Sí, hablaba Cuando Frente recién, para la Victoria tu asumieron compañera diputadas hablaba hasta el del 15. diputado, sí. Es eso lo que pasó con los últimos 2 delegados. Los últimos 2 delegados truchos, decimos nosotros, se trata de la compra de agrupaciones secundarias de 2 listas, una de económicas y otra de filosofía y letras, que terminan en que, por un lado, el apoderado y el delegado o delegada titular dice: yo no coincido con esto y mi lista no está acreditada a este Congreso porque estoy firmando con escribano público que no adhiero a esta convocatoria, y sin embargo se está contemplando para tener quórum esas 2 listas. Bien, Ahora, escúchame. para no apabullar al que nos está mirando y para ponerlo en contexto general, interpreto que ustedes no ven esto como un hecho aislado de la vida universitaria, Claro. sino como reflejo de cosas que pasan en otros Totalmente, ámbitos del país, ¿no? regularmente. Sí, Mira, sí, sí. absolutamente. Hace 10 días estuvimos viajando con los compañeros de la FUBA a la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba se realizó la CRES, una reunión de rectores de toda América Latina y del Caribe. El objetivo de esa reunión era discutir las reformas que se vienen para la educación superior. Todas esas reformas van hacia la privatización o avanzar, porque ya está bastante privatizado, avanzar en la privatización y la mercantilización. Entonces, este operativo de tratar de controlar, copando a un sindicato de estudiantes para tener un sindicato afín a todas las medidas que se lleven privatistas en las universidades, es parte de un conjunto del armado. Nosotros hemos denunciado desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, desde la CONADO Histórica, desde los sindicatos docentes, que hay un conjunto de reformas que, justamente amparadas en la Ley de Educación Superior, que venimos arrastrando desde el menemismo, están planteando la injerencia cada vez mayor, no solamente de arancelamiento de los negocios, sino también de las universidades privadas en competencia con las públicas. Es el sistema de reconocimiento académico que ya se está discutiendo, donde las carreras van a ser por créditos y no por materias, pudiéndose cursar esos créditos entre universidades privadas y públicas. O sea, la contrarreforma educativa, el otro día hablábamos de eso también acá, la contrarreforma educativa también necesita de disolver las organizaciones de estudiantes y de trabajadores que van a ir en contra de eso. Liliana, Por eso esta perdóname. maniobra. Tenemos 2 Espera, invitados más. estamos, Sí. estamos también con Adrián Lucbar y con Lucas Tavolaro. A propósito justamente de lo que estábamos hablando, gracias por estar, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué opinión les merece a ustedes justamente esto que estamos viendo y lo que estamos conversando? Bueno, lo que pasó hoy es muy grave porque el Consejo... Adrián. Yo soy Adrián, soy uno de los presidentes de la FUBA, Sí. por la agrupación La Mella. Lo que pasó hoy es muy grave porque el Consejo Superior avaló un fraude. Digamos, lo contaron bien las compañeras. Hubo el sábado un congreso trucho donde 2 delegados, digamos, fueron acreditados por otras personas que no fueron electas. Pero Adrián, ¿cómo está constituido el Consejo Superior? El Consejo Superior hay 5 estudiantes, 5 graduados, 5 profesores y los 13 decanos Pará, y decanas. 5 estudiantes, comunes o Sí. delegados. No, estamos hablando del Consejo Superior, del que Sí, votó sí, sí, hoy. sí. 5 estudiantes elegidos por las distintas facultades eligen indirectamente a los consejeros superiores. Perfecto, sería como un votante a favor o en contra de alguien. ¿De qué partido son? Bueno, actualmente el oficialismo, digamos, la principal fuerza del oficialismo en la UBA es el radicalismo universitario. También Sí. hay otros sectores peronistas que son parte del oficialismo, pero Emiliano Jacobiti, que es el expresidente de la UCR Capital, es el principal dirigente, digamos, de la universidad, el principal armador. El rector es Alberto Barbieri, que es peronista, pero bueno, la principal fuerza de gobierno de la universidad es el radicalismo. Tenemos que interrumpirte un poquito. segundito. Marco, dale, adelante, otro testimonio.
Sí, estamos con Carolina Duarte, que es presidente del Centro de Estudiantes de Facultad y Bioquímica, y queremos preguntarte, Carolina, ¿cuál es su posición? Bueno, nuestra posición desde el Centro de Estudiantes fue manifestarnos en contra de este congreso fraudulento, pactado, sí, con Nuevo Espacio, que es una fuerza que está presente en nuestra facultad, pero en lo contrario de lo que pretende, haciéndose el poder de la fuga, de ninguna manera pretende organizar un movimiento estudiantil en contra de las reformas que avanza desde el gobierno, desde el rectorado, sino que nosotros continuamente desde la Federación Independiente denunciamos el ajuste en la educación, en la universidad, en todos sus niveles, y que sin embargo Nuevo Espacio y la Franja Morada, así como todo este armado que pretende quitarle a la Federación su carácter independiente, vive continuamente tapando toda esta situación que ocurre en la facultad, toda la crisis edilicia que existe, toda la lucha que está desarrollando el movimiento de los docentes por su salario, también la desconoce, no apoya a las clases públicas. ¿De qué forma lo tapan? ¿Cuáles son los recursos que usan para tapar todo lo que pasa? Bueno, en la medida en la que uno, teniendo una posición política y un papel y un rol, en la medida que no lo denuncia y no lo dice de cara al estudiantado, en algún punto lo estás tapando. En la medida que tu política dentro de la facultad sea hacer cursos y nada más, o inclusive teniendo un papel de todo un sector de educación privada que ellos ofrecen becas como si fuesen quienes los dan y no son un pago político para su silencio, bueno, finalmente está siendo cómplice de toda esta situación y del ajuste. Permitime que nuestros compañeros en el piso puedan realizarte preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente con la Franja Morada, digamos? Porque la verdad es que las imágenes son terribles. Mientras que vos hablás, estamos viendo las imágenes de lo que sucedía justamente la jornada de ayer. Bueno, la jornada de ayer lo que pasó era de que desde nosotros, desde el UJS, así como también la MELLA y diferentes organizaciones, nos movilizamos al Consejo Superior para denunciar de que finalmente hoy a la mañana se iba a votar la legitimación de esta fuga trucha, básicamente. Y bueno, en respuesta a eso se montó un gran operativo policial en el que, nada, constó en la represión de un montón de estudiantes, con los matafuegos y demás, como ya estuvieron contando mis compañeros, y que hoy se reforzó con todo un operativo también muy grande que terminó en la detención de Federico y que, bueno, por esa razón también estamos nosotros acá manifestándonos por su liberación. Bien, Carolina Duarte, entonces vocera de la fuga, muchísimas